la dinámica que tenemos planeada para hoy es primero que los tres grupos muestren cómo fue su experiencia, hagan un cierre cada uno de cada uno de los trabajos. Y después de eso va a estar Marcelo Danza vía Skype y nos vamos a sumar todos a un debate con los coordinadores y con ustedes mismos. La idea es que hablen desde la experiencia, o sea que no nos dejen hablar a nosotros que por ahí agarramos el micrófono y hablamos de más. Nacho, ¿vos querés empezar? ¿Vos tenés un PowerPoint? Bueno, nosotros somos el grupo de la nube. No, y acomodamos unas fotos como para tratar de armar con cierta coherencia y poder contar un poco de qué se trató toda esta semana, ¿no? La siguiente. Es siempre la misma. Bueno, creo que todo empezó, digamos, de la cuestión de la elección del sitio dentro del recorrido que habíamos hecho y el sector que se había planteado. Y elegimos este sector particular porque encontramos que tenía ciertas condiciones. Una era esta cuestión de que tenía como ciertos encuadres alrededor. Tenías por un lado el silo, la siguiente, la terminal del otro lado, la siguiente, todo el mural de Monteiro y tenía un grado de exposición a la ciudad grandísimo y al mismo tiempo una cantidad de flujos que se movían alrededor que terminaban generando como esa especie de isla estanca que no tenía ningún tipo de apropiación. Entonces lo primero fue ir, identificar esas cualidades, elegir el sitio. Ahí estamos todos en el arbolito justamente porque se faltaba la sombra, eso fue como clave. Y la cuestión del viento, todas las veces que fuimos necesitamos sombra y el viento estaba siempre presente. La siguiente. Después fue, me parece, entrar directamente desde lo material. Buscar un material que sea barato, que nos permita generar en cantidad más que en la calidad del material en sí mismo. Y bueno, compramos 150 metros de esta fiselina y la empezamos a unir, estudiamos los agarres, terminamos haciendo los agarres con tapitas de gaseosa y precintos. Y la siguiente. Y lo llevamos al lugar, digamos, era ir y ver qué pasaba con estos datos que teníamos. No teníamos muy claro qué íbamos a hacer, queríamos ver cómo se comportaba y lo llevamos. Siguiente. La siguiente. Lo desplegamos y fue como una cosa como empezar a remontar un barrilete más o menos y ver cómo se comportaba. La siguiente. Y veíamos que era muy liviano, que el viento lo levantaba, que la neutralidad, digamos, que tenía por el blanco, que también de alguna manera tiene que ver con lo que pasa con los hilos, iba como recortando inclusive el espacio. La siguiente. Aparecían como estos cuadros, cuando te metías adentro, generaba una interioridad. La siguiente. Siempre divirtiéndonos. Siempre divirtiéndonos. La siguiente. Ahí están todas las caras y las sonrisas que expresan claramente eso. La siguiente. Y después ya con los datos que habíamos tomado, cómo se comportaba, ya con el material, volvimos, hicimos como una especie de ajuste que tenía que ver con que veíamos las fotos de lo que había pasado y por ahí la escala se quedaba chica. El paño de 15x15 que habíamos armado no se bancaba la escala del sitio, así que decidimos como duplicar eso. El siguiente. Así que compramos el doble,
volvimos a armar otro paño, empezamos a pensar que queríamos un tratamiento en el piso y que por ahí si le dábamos simplemente un espacio para sentarse, sombra, ese lugar podía cambiar totalmente la apropiación. La siguiente. Y bueno, y fuimos a colgarlo de nuevo, a ver qué pasaba en esta especie de ida y vuelta y entender como la proyectación, como la construcción misma también, ir proyectando a medida que uno va construyendo. Creo que nunca tuvimos bien claro qué íbamos a hacer, más siendo 12 personas, para ponernos de acuerdo era ir viendo qué iba a salir. Esta Mónica, que no tenía problema de meter las manos y hacer cosas, eso la verdad que me sorprendió. La siguiente. Bueno, colgamos eso con hilos, el siguiente, y empezó a levantarse eso que era más parecía un fantasma, digamos, la siguiente. Como que era todo muy aleatorio, no había un orden, empezamos a colgarlo, sabíamos que queríamos que dé sombra, que genere algo. La siguiente. Y después regularizamos esa nube, que ahí creo que la empezamos a llamar nube, y empezamos a hacer este tratamiento en el piso, donde íbamos armando círculos, con pintura local, que sabíamos que después iba a salir. Importante. Se sale. Y empezamos a armar círculos que en realidad estos que eran vacíos iban como encauzando los flujos que se daban alrededor. El siguiente. Y estos otros llenos que iban marcando como más espacios de estar, más de permanencia. El siguiente. Y bueno, las bolsas de harina, esas que llenamos de arena, y ahí está. Y el resto fue como resultados que muchos no estaban previstos. La siguiente. La luz, los juegos de las luces, las sombras. La siguiente. La siguiente. Esta cuestión nada, que se transformó en escenario, la cuestión de la escala también, se mantenía todo el tiempo en movimiento, no era estático en ningún momento, variaba la escala, por momentos lo tocabas, te venía encima y por momentos se alejaba y lo tenías a 15 metros de distancia. Entonces ese juego y ese movimiento constante dinamizaba mucho. La siguiente. La siguiente. Y este es un personaje que apareció después, que se hizo una sesión de fotos en el lugar. Por lo menos me sorprendió a mí también la reacción de la gente. Gente que pasaba y preguntaba qué era, qué estábamos haciendo, gente nos felicitaba, unos que vivían en los edificios del frente, y dice, uy, qué bueno, para que vengan a jugar los chicos acá. No sé, esas cuestiones creo que son las más valorables. La siguiente. Y bueno, ahí está el equipo. No tenemos una foto con todos juntos, pero estamos la mayoría. Nada más. A través de, como que hoy armamos un video que queremos que se muestre con imágenes directamente y después hacemos un cierre.
un poco la elección de esta infraestructura fue porque encontramos como potencial que es un artefacto que mucha gente usa, pero que nadie lo reconoce. O sea, mucha gente pasa por ahí, hay mucho flujo, pero queremos resaltar un poco entonces esto de cómo lo cotidiano a veces es invisible y remarcar eso, que la gente convertir esto en un escenario y hacer de alguna forma como un negativo de esta escalera, como un escenario donde el mismo protagonista que viene bajando por esa escalera se convierte en un espectador y que descubre estos lugares que los usa, pero que son imperceptibles a veces para el mismo usuario. Y bueno, un poco eso, utilizamos como un recurso del Silo Bolsa porque contábamos con el material, entonces empezamos a investigar cómo utilizarlo, qué estructura efímera nos podía servir al mismo tiempo para utilizar este material. Entonces, como estábamos trabajando con esa especie de negativo de esta escalera, el andamio nos sirvió para hacer ese montante de esta intervención, para colgar la cubierta y transformar este escenario. En algún momento estuvimos hablando de una institución y decidimos que si era un espacio público lo que estábamos construyendo, una institución empezaba a intervenir un programa con actividades que venían prefijados y que no iba a ser no iba a responder al ejercicio y a la apropiación del usuario libre, a la apropiación libre de cada usuario. Entonces nos dimos cuenta que la institución en realidad éramos nosotros, los actores, que es lo que terminamos, de esa forma terminamos interviniendo, cantando y apropiando nosotros de una forma el espacio. Pero después cada uno podía apropiarlo de la forma que quisiera. Y también entender que de alguna forma esto del patrimonio, que es el patrimonio, que es algo muy subjetivo a veces, bueno, muchas veces, y bueno, hacer un manifiesto de eso, y simplemente eso. O sea, es mi interpretación también, no es que esto haya un consenso, es un poco mi visión de lo que hicimos. Bueno, nosotros tuvimos una serie en un principio no sabíamos mucho en qué lugar trabajar hasta que luego nos decidimos por el mural. Nos pareció que era como un espacio interesante desde el hecho de que era como un telón de fondo, también un espacio grande y que tenía como diferentes escalas de apropiación, tanto a nivel peatonal, a nivel vehicular y se lo podía ver diferentes puntos y tenía una característica también importante, que era un espacio que tenía carácter de patrimonio y que en cierta forma como enmarcaba todo este espacio que teníamos que trabajar entre todos. Y tuvimos muchas discusiones sobre el concepto de espacio público o de patrimonio mismo que queríamos transmitir a través de esta intervención. Y como que lo que nos pareció muy importante en todas las charlas que tuvimos fue pensar, o sea, cómo la persona era parte en realidad de este espacio público y al mismo tiempo del patrimonio que se construye entre todos y de la ciudad en sí misma. Entonces nos pareció interesante ese juego actual de lo virtual y también lo material, de cómo podíamos también usar el tema de las redes sociales y en sí el artefacto mismo en el espacio público, pero también en ese plano que quedaría también en lo virtual. Entonces pensamos, cuando nos pusimos a pensar cómo hacer la intervención sobre este mural que queríamos trabajar, surgieron un montón de propuestas, ideas que se cristalizaron, por decirlo de una forma, en este objeto que incluía todo lo que pensábamos. Que su principal característica además era algo sintético y que reflejara literalmente, en cierta forma,
a las personas que día a día transcurran por ese lugar, a los autos, a todo, y al mismo tiempo como una forma de, al verse en este objeto reflejado, como uno toma conciencia de que forma parte de ese espacio público y del patrimonio mismo que también se reflejaba del mural reflejado en el círculo. También otra cosa importante fue también otra parte, una vez que tuvimos hecho el dispositivo en sí, que una de las partes más ricas que tuvimos en el trabajo fue que lo llevamos unos días previos antes de que se montara y todo, y luego también que tenía como ese juego de estar posicionado en el mural durante estos 3 días, pero previo a eso, que ya lo habíamos paseado por los sectores de la ciudad y ver cómo la gente se relacionaba con este objeto de una manera más directa y mucho más franca también. Y bueno, ver esa la relación de la gente y cómo se acercaba al objeto, cómo a partir de reflejarse y mirarse, tomaba muchas veces conciencia del espacio que lo rodeaba y qué eran las cosas o cualidades que le gustaban de ese espacio o cuáles cambiarían. Y bueno, más que nada fue esa la reflexión que tuvimos en el grupo. De haber establecido como figura el círculo, establecía lo que nosotros también pensamos que era el patrimonio, que era un concepto que digamos, no tiene fin, que es un concepto dinámico, y por eso el mismo círculo no significaba lo que sería la continuidad y esa construcción que le vamos dando día a día al patrimonio. Entonces, bueno, el hecho y la interacción que nosotros logramos en los distintos espacios públicos con este artefacto generaba un poco eso, o sea, reflejarse, verse construyendo el espacio público, porque digamos, el espacio público no es solamente un soporte, sino un conglomerado de factores. Entonces la gente al reflejarse, viendo, se iba denotando esa actividad y esa cualidad que genera cada espacio público particular, y a su vez, bueno, esa interacción misma con el objeto. Yo lo que agregaría nada más es que, o sea, entre los 3 grupos, investigando o indagando sobre el espacio público, unos desarrollaron como un espacio en sí mismo, como un espacio plaza, y lo que nosotros hicimos fue simplemente agregar un objeto que tenía más como una escala. A mí me pareció mucho más rico la experiencia cuando el objeto, el dispositivo, no estuvo en el mural, sino cuando lo llevamos a otros lugares. Entonces, eso fue, o sea, nuestra acción o la tipología que de espacio público era como simplemente insertar un objeto que sea distinto y que la gente pudiera interactuar con ese objeto, nada más. Lo que podríamos hacer ahora es llamarlo Marcelo y los coordinadores presentes, pero para que escuche también Marcelo lo que están diciendo los otros. Sí, Marcelo está en pijama, Marcelo. Bueno, en breve vamos a guardar conexión con el satélite uruguayo. Nuestra intención en realidad era contactarnos con Ariel y con Germán también. Y bueno, particularmente surgieron un par de inconvenientes personales que a última hora medio que cayeron, y entonces solamente vamos a tener el encuentro con Marcelo si es que todos rezamos y ponemos buena onda. Bueno. Sí. Esto me hace acordar No, por ahí, o sea, mientras aguardamos esto, me gustaría que también acá Cristian y Mónica pudieran hacer una devolución de lo que pasaron en el workshop y contar su experiencia.
Antes que nada, yo lo que quería hacer es felicitar al equipo de Colapso Acción Mutante porque ha sido denodado el esfuerzo muchos meses antes, durante ni hablar, y bueno, imagino lo que queda. O sea, se lo ve en la cara de extenuado al equipo, ¿no? Entonces, realmente, felicitaciones. Una de las cosas que me sorprende siempre, y creo que es lo que varía del trabajo en la facultad, lo académico, que siempre uno está trabajando sobre planos virtuales, sobre acontecimientos, sobre simulaciones de acontecimientos, es que un evento como este finalmente se compromete con la realidad, con lo complejo de la construcción de la realidad. Tomado del espacio público, cualquiera de las intervenciones que veíamos que tenían como distintas facetas, era como una toma de lugar. Era finalmente la confianza esencial en la arquitectura, o en la cosa material, en el hecho material combinado y complejo por sí, articulado, para construir lugar, en un lugar que era durísimo, si es que era un lugar, si es un lugar o no es un lugar donde estuvimos trabajando, pero evidentemente no era para nada acogedor, era muy duro, pero con un potencial de paisaje urbano, con esa especie de belleza de las infraestructuras, con cierta fealdad en la belleza, y estaba ahí. Y los dispositivos de construcción, los dispositivos materiales, lo que hacían era construir lugar, construir espacios para organizar contactos, capturar la circulación de la gente, los actores, dispositivos de acción, de promover acciones concretas, ¿no? Entonces, creo que lo que estimula a todos, y por eso estudiamos lo que estudiamos y hacemos lo que hacemos, esta confianza en que a través de la materia, de la combinación material y la construcción espacial, uno puede transformar y construir la realidad, o otras realidades. Cosa que en lo académico ha quedado de lado hace mucho tiempo. O sea, y más, al principio del workshop costaba bastante, con las discusiones que tenemos, era de pensar a través de la materia. Era como que necesitamos tener conceptos abstractos, ideas totalmente concebidas para después encarnarla en la materia. Cuando se soltaron esos andariveles, esas estructuras, tiene que ver con la idea... Hola, Marcelo. Hola, hola. Tiene que ver con esa idea de poder tomar lugar y tener fe en lo que se hace, ¿no? ¿Quieren subir ahí ustedes dos, Mónica? Porque tienen micrófonos. Y ahí los ve a ustedes. Sí, se ha preparado por esos dos. Claro. Sube Cristian y... Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Che, Marcelo, va a subir Cristian y Mónica ahora para hablar, así te escuchan y los escuchas vos. Estamos haciendo un cierre. Sí, te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Estamos haciendo un pequeño cierre ahora. Primero hablaron los chicos, mostraron un poco cuál había sido el proceso de cada uno de los equipos. Y ahora los representantes de los coordinadores locales estaban más o menos contando su experiencia, cuál había sido su visión sobre el trabajo que se había llevado a cabo. Y bueno, estaba hablando Cristian, no sé si querés agregar algo más. Te hago una síntesis para que no quedes colgado en el satélite. Simplemente, sí, por favor. No, cada equipo contó, como decía Lucas, toda la experiencia, y yo, aparte de felicitarlo al equipo, lo que estaba tratando de explicar el entusiasmo que significan estos ejercicios, porque es como comprometerse en la construcción de la realidad, trabajar con los elementos, los materiales esenciales de nuestra profesión, de nuestra disciplina, y la prueba inmediata a partir de ciertos constructos de que uno puede transformar la realidad, llevarla por argumentos y discurrir por caminos distintos a lo que existe, a lo dado. Entonces, como volver a refundar esta fe en la profesión a partir de construcciones efímeras, ¿no? Y la seducción que tiene la materia, la seducción que tiene eso, y el poder que tiene de cambiar los escenarios de elementos o paisajes tan duros como el que intervenimos. Simplemente eso. Mónica. Creí que iba a hablar Marcelo. No, como quieran. Yo en realidad estoy atento a lo que están contando. No sé si ya mostraron algo también o charlaron algo sobre el tema del proceso, el montaje,
qué pasó después, los días que estuvo montada la obra. Supongo que ahora ya se está por desmontar o desmontando, pero estuvo un par de días, las obras, mejor dicho, ¿no? Sí, justo antes estuvieron contando por equipo el montaje, el proceso y también las últimas apropiaciones y reacciones que habían generado en ese contexto, justo antes de la conexión. Te lo perdiste. Estuvo bárbaro. Pero no, eso seguramente te lo van a enviar, lo vamos a enviar. Sí, o sea, va a estar disponible todo. Entonces, claro, él está como descolgado ahí si no sabe el final. Entonces sigan y me sumo nomás. O sea, ¿Cómo? hacer los comentarios, Mónica, que pensabas y yo después si quieren algún comentario. Sí, no, para mí, bueno, por supuesto que felicito a los chicos de Colapso, ya lo hemos hablado, la felicitación y las gracias en otra oportunidad, pero con más razón en este momento de cierre, que es tan bueno que existan, como se señaló tantas veces, ¿no es cierto?, que existan grupos que vayan capitalizando intenciones que de lo contrario pasarían de largo, ¿no? O sea, esto de poder llevar adelante una acción concreta, en este caso en la ciudad, pueden ser otras, como han sido en el caso que han hecho ustedes, ¿no es cierto?, de reuniones, de seminarios en torno al tema del patrimonio, en fin, seguir, digamos, la posta en cuanto a la reflexión y a las posibilidades que tiene nuestra profesión ligada a otras, ¿no? O sea, y ligada a la realidad y ligada a las preocupaciones que nos mancomunan como sociedad, ¿no? Y particularmente en algunos puntos que, por supuesto, que nos interesan específicamente de lo disciplinar, ¿no? Para mí, la experiencia fue ciertamente lindísima. Me parece que lo más atractivo es esto que siempre se habla, pero que pocas veces se concreta realmente, y que es la construcción colectiva del conocimiento. Y yo creo que estas son las instancias justamente que dan fe de esto, ¿no? Es decir, que el conocimiento, en un sentido amplio, se construye en forma colectiva. Y esto fue una experiencia fantástica en ese sentido, porque una química particular en la cual las sinergias se iban sumando. Fue, en mi caso, en nuestro caso, digamos, fue lindísimo poder compartir con el equipo cada una de las decisiones, bueno, era algo como que que fluía verdaderamente. Y eso demanda, bueno, por cierto, son cualidades sin duda del grupo humano, también de la propuesta, es decir, hay muchas cosas que tienen que confluir. Pero me gusta mucho esta posibilidad que de esa construcción colectiva, en donde el fin es justamente producir algo y que estemos todos involucrados en ese algo, ¿no? Es decir, y que podamos sacar experiencia de eso. Entonces, ya para el caso particular de la propuesta en sí, entiendo que, claro, en los distintos abordajes, cada uno representa una faceta de esta realidad o de lo que en este caso nos convocaba, ¿no es cierto?, de cómo ver la sociedad, cómo ver la ciudad. También estuvo, por cierto, cuando vos estabas también acá, esta intención de que todos colaboráramos en lo mismo, digamos que fue así, hubo finalmente una intercomunicación de las propuestas. Pero básicamente en esas diferentes facetas, podría decir que en todo caso nuestra entrada, digamos, fue esta intención de revelar aquello que está y que si
digamos, si no se evidencia, no se ve. O sea, trabajar con este escenario cotidiano, en este caso más denostado en el sentido de que es una infraestructura, no tiene un valor para la gente común, tiene un valor, digamos, para una mirada ya más, digamos, sesgada, podría decirlo, por lo disciplinar. Entonces, la intención, desde el caso nuestro, por ejemplo, que fue un abordaje, podría decir, vivencial o sensitivo respecto de las cualidades de un lugar como potencialidades a ser reveladas, ¿no? Entonces, este hecho de decir, bueno, es un lugar de flujos que son urbanos, que son humanos, de flujo de movimiento de vehículos, pero también la naturaleza en el sentido de la naturaleza como fenómeno, ¿no? Entonces ahí aparece el viento, ahí aparece otras cualidades que están y que no siempre están manifiestas porque uno no presta atención porque es lo que te pasa todos los días. Y con lo público, efectivamente, también comparto, es decir, pasa lo mismo, es decir, hay cosas hay espacios dentro de la ciudad que debieran ser públicos más manifiestamente. Y como que hay que rascar o revelarlos. Y en este sentido, todos tuvieron una participación en este sentido, ¿no es cierto?, de revelarlo como espacio público, ¿no? Y de darle valor a aquello que habitualmente, como decía, no tiene valor per se, no aparenta tener un valor, y lo tiene, ¿no es cierto?, porque es justamente nuestro patrimonio actual y hay patrimonios de distinta índole y por alguna deformación disciplinar, hoy no tanto, ya hoy podría decirse que no se toma así tan literalmente, pero sobre todo en algunos momentos, con esta deformación, se pensaba que lo patrimonial es siempre lo histórico, y lo histórico de un determinado tipo, es decir, lo histórico monumental, bueno, después se incluyó lo histórico doméstico, y bueno, hoy se va incluyendo el patrimonio industrial, el patrimonio, pienso que el de las infraestructuras es sumamente importante también. Entonces, en todos los aspectos que entiendo se iban manejando desde el inicio, iban teniendo una reflexión y la tuvieron en cada una de las propuestas, ¿no? Bueno, eso. Lo demás queda. Yo felicito al equipo, no solo del colapso que organizaron, sino el equipo en sí, en particular los chicos en general, una buena onda, una sinergia impresionante en todos los equipos, lo vi, todos estaban trabajando con una energía entre ellos fantástica. En nuestro equipo en particular yo disfruté muchísimo esa condición, como hablábamos antes, de decir, bueno, de estar en un lugar en donde te encanta estar, con todo estás trabajando y veía que estaban todos entusiasmados, o sea, es el mejor tiene que ver escenario, ¿no? Con la idea de la construcción del deseo colectivo, o sea, claro. Cuando de repente se sintoniza las voluntades con la voluntad de construir y el deseo asociado al placer que significa trabajar en una organización para transformar algo, es la ventaja de este tipo de acciones, es lo que se vio plasmado en casi todos los equipos, ¿no? O sea, movilizados por el deseo y recién lo mostraban en uno de los trabajos, el hecho de divertirse y de gozar y disfrutar lo que se estaba haciendo, aún con los riesgos y las crisis particulares de todos los argumentos de los tres equipos, ¿no? Que todo el mundo pasó con sus pequeñas odiseas de momentos críticos, de incertidumbre, y también de eso se trata el juego del riesgo, de trabajar con la realidad. Me gustó mucho esto de, el lugar era duro porque un lugar de trayectos, esto que decía Mónica, de un nodo de infraestructuras muy potentes de la ciudad, era un lugar de trayectos y de tensiones. Y las intervenciones, por efímeras, lograron establecer un lugar de contactos, de permanencias, de pausas. Entonces eso me parece que es la pequeña
transformación a partir de las intervenciones. Y lo efímero también implica la ventaja de la transgresión. Lo efímero nos da una cuota de transgresión que en general nuestra disciplina no la tiene porque está normada de todo punto de vista y de todo punto de condición. Entonces esta transgresión de lo efímero genera sorpresas y genera que la comunidad interactúe con estos dispositivos. Realmente son dispositivos de contacto, de encuentro. Marcelo. No, bueno, un gusto estar ahí, estar acá. No, en realidad creo que muchas de las cosas las están contando ustedes y comparto totalmente todos los términos en los que están planteando el tema, ¿no? Para nosotros obviamente que fue un gusto estar ahí, trabajar con ustedes, conocerlos y percibir esa energía enorme que no es tan frecuente encontrar. En realidad, creo que de las cosas que más faltan hoy por hoy, que más necesitamos justamente es esa energía. A partir de ahí pueden empezar a pasar un montón de cosas y justamente generarse un montón de conversaciones que deriven en otras cosas. Porque creo que también siempre lo importante está por delante, ¿no? Entonces, siempre creo que vale la pena mirar lo que hicimos como colectivo, con el grado de involucramiento que cada uno pudo aportar a esto, pero también proyectándolo hacia adelante. Yo creo de que esta experiencia no terminó, no debiera terminar, digamos, no debiera terminar todavía, por lo menos. Más allá de lo efímero de las instalaciones, creo que sí también fue uno de los temas que se habló bastante, hasta qué punto la construcción cultural, que tiene una incidencia directa en la arquitectura, vive más allá inclusive de la existencia o no del propio edificio, en este caso la existencia o no de las intervenciones que hicimos. Creo de que empieza ahora otra intervención, que es el trabajar con la memoria de lo que pasó. Ese tema me parece que es fundamental, porque para que esto de algún modo desencadene otras cosas y sea capaz de generar sinergia en otros colectivos y en nosotros mismos, nos siga estimulando, creo que de algún modo debemos ser capaces de darle a esto nueva vida, digamos, de que se desmonten las instalaciones, de que obviamente el lugar vuelva a ser lo que era, eso estaba dentro de las bases, pero que de algún modo esto genere como un precedente sobre el que seguir trabajando. Creo que hay un montón de cosas súper positivas, las acaban de decir ustedes, las tenían anotadas para compartir, pero creo que ustedes lo dijeron mejor de lo que podría decir yo. Una primera etapa de reflexión, de pensamiento, de intercambio de ideas, y rápidamente la necesidad de pasar a la acción, ¿no? O sea, esto creo que es una cosa también muy positiva, ¿no? Inclusive con un montón de restricciones económicas, restricciones de lugar, restricciones de la mano de obra disponible, restricciones las que sabemos que tuvimos en el momento de trabajo, pero creo que hay una cosa muy favorable también, que esas restricciones en realidad fueron la principal palanca para generar las acciones que se hicieron. O sea, probablemente sin esas restricciones las acciones no serían las mismas. Entonces, creo que al revés, justamente hay como una enseñanza muy fuerte en eso, de hacerse amigo de las restricciones, digamos, de partir de ahí y trabajar sobre eso. El proceso de esto creo que es lo más importante. Ustedes lo acaban de decir, la energía que se generó, el modo en que se trabajó, las reflexiones, el pensamiento que de algún modo se desencadenó, el cambio de idea que se generó. Creo que eso es lo más importante. Más allá de lo hermosa que quedaron las instalaciones, que me parece que quedaron realmente, obviamente las vi por video, las vi por fotografías, pero impactan, ¿no? Quizás por también lo que significa el verlas también a la distancia, conocer el lugar, y bueno, creo que realmente el producto que lograron, y en ese sentido los felicito a ustedes, porque son los que trabajaron, que están ahí, los felicito en serio, realmente es un producto de valor, cada cual en su línea, cada cual con sus objetivos, en su planteo, pero creo que sinceramente los tres trabajos me parecen muy valiosos. Por eso creo que no puede terminar, ¿no? Como que sobre esto hay que trabajar, sobre estas fotografías, sobre estas reflexiones, sobre los textos que se escribieron, sobre el proceso que se hizo, esa es la materia de un nuevo proceso. Me parece que tiene que empezar ese nuevo proceso.
A mí siempre me gusta también hacernos alguna crítica, ¿no? Porque si no nos hacemos también como autocrítica de las cosas que hacemos, difícilmente encaremos un futuro más complejo, digamos, como con más interacción. Y a mí hay alguna cosa que me gustaría conversar o cambiar ideas al respecto, por lo menos, ¿no? Insisto, creo que los tres trabajos tienen un valor súper interesante, ¿no? Como para trabajar también en cada uno de ellos, en lo que eso da como futuro. No puedo dejar de ver, no sé si ustedes lo vieron también, que la cercanía que los trabajos tienen generan cierto ruido entre sí, o sea, no están puestos a trabajar en conjunto, digamos, ¿no? Son tres trabajos bastante autónomos. Ustedes me cuentan ahora de que se trabajó en conjunto y de repente es así, pero parecen ser tres trabajos bastante autónomos. Lo cual, en parte, remite a una crítica que nosotros le hacemos a quienes trabajan las infraestructuras, que no son capaces de coordinar, digamos, ¿no? O sea, hablamos de que viene la persona que trabajó con la autopista, decide que la autopista va por acá, después viene el que está trabajando en la terminal de buses, decide que la terminal de buses va acá, después otro pone un túnel porque ese túnel es necesario para que funcione la terminal de buses, y viene otro que pone un estacionamiento y al que puso el estacionamiento, conjuntamente con el que hizo la autopista, le quedó un triángulo que no sirve para nada, pero bueno, como en realidad ese área no era de interés de ninguno, ahí quedó y no sirve para nada. Y esa es de las cosas que nosotros todos fuimos bastante críticos, o hicimos un comentario crítico respecto al proceso en que se hacen estos espacios de la ciudad, en donde cada uno de los involucrados piensa su problemática específica, resuelve su problemática y se superponen problemáticas que después no tienen relación unas con otras. Yo me pregunto si nuestros tres trabajos tienen algún tipo de relación. De repente no quisimos que la tuvieran, de repente era lógico que no la tuvieran. Sin embargo, quizás la propia cercanía y el grado de independencia en el momento de ser pensadas, proyectadas, etcétera, genera un cierto ruido y una dificultad de apreciación de una sobre la otra o lo que fuera. Lo pregunto. Me parece que vale la pena pensarlo también, que vale la pena pensarlo como ensayo, de hasta qué punto hay modos de producir ciudad que se reproducen hasta nuestros propios modos, digamos, ¿no? Hasta cuando queremos pensar estos espacios de otra óptica, nos embarcamos también cada uno dentro de reflexiones específicas y generamos cosas de valor, pero absolutamente autónomas, o relativamente autónomas, digamos, ¿no? La podrá coser el usuario que pase por ahí. No sé, ese es como un tema que sería interesante pensar. Marcelo. Pues eso, principalmente. Me parece que esto no terminó, no debiera terminar, al contrario, me parece que debamos en pensar en cómo puede, de algún modo, capitalizarse esto en el mejor sentido, digamos. O sea, hacer de esto construcción cultural, que es lo que queremos, ¿no? Marcelo, en una de esas tiene que ver con lo que vos decías al principio, justamente que había que pasar por esta etapa como con cierta autonomía de los equipos, para en una segunda o una evolución de este ejercicio tener ese espacio de reflexión para que se produzcan estos vínculos o este concepto más unitario en el desarrollo, ¿no? Hay una cosa que me parece interesante en función de los procedimientos que habitualmente utilizamos en la facultad de proyecto, en cualquier estudio, pero estamos la mayoría en un ámbito académico, la mayoría son estudiantes, que no pasó acá, y eso es interesante. Primero se trabajó a partir de la acción, si bien hubo pensamiento, pero la acción lo que desencadenó los constructos y la transformación de ese espacio, a partir del cual recién pueden sustanciarse conceptos. Entonces, esta mirada crítica que vos muy bien apuntás sobre la autonomía de los tres equipos, recién ahora nos permite conceptualizar los otros modos que podrían haber sucedido las cosas, por lo cual se abre la necesaria continuidad del ejercicio, para horror de los organizadores. No, en esto sí comparto plenamente lo que vos decís, en el sentido de que cada uno tiene su presencia autónoma, eso es verdad. Hubo una intención bastante expresa inicial de trabajar
en complementariedad, digamos, ¿no es cierto? Porque colaboración sí hubo. Lo que no hubo es complementariedad en el lugar, en la construcción, digamos, de esa complementariedad. Algunos pueden ser más complementarios que otros, unos de otros, según para que se miren. Ahí, digamos, quedó como una muestra, digamos, un recorte en donde hay 3 paisajes efímeros, efectivamente. Tal vez el que más se integre en ese sentido sea el reflejate, digamos, porque puede formar parte tanto de un lugar como de otro. O, por ejemplo, anoche lo que sucedió, que se fueron mudando las cosas de un lado hacia el otro, entonces iban hibridando en forma más o menos natural, de un lado hacia otro, los objetos que construía cada uno de esos espacios, ¿no? Es decir, ese punto de complementariedad que inicialmente se pensó, incluso antes antes de que se largara ya concretamente el workshop, decir, bueno, a ver si se daba que pudiésemos trabajar, por ejemplo, uno debajo del puente o debajo de las infraestructuras, el otro en otro sector, el otro en el otro, digamos que fuesen uniéndose, ¿no es cierto? Eso fue un interés expreso que luego efectivamente en el proceso, a pesar de que hubo intención, no sé, Cristian por ahí dice, a lo mejor no había la intención, sí, también no hubo la intención, también hubieron las dos cosas, o sea, hubo la intención y no hubo la intención, digamos, dependiendo del grado de autonomía de la propia, del propio proyecto, podría decirle así, aunque, digamos, aunque fue en algunos casos un proyecto más pensado como proyecto y en los otros casos más pensado como proceso y bueno, se iban dando así, digamos, es decir, también tal vez tenga que ver también con los modos de operar de cada uno y las químicas que se generan. Pero me parece que es una reflexión bien importante porque efectivamente es algo que atañe a la ciudad completa. Y efectivamente en esto vos decís, bueno, de acá uno puede sacar ideas fantásticas para lo que podría llegar a suceder, ¿no es cierto? Porque, suponte, me pareció lindísimo que como decían los chicos, el reflejate hubiese mutado por distintas partes de la ciudad y registrando, digamos, lo que iba sucediendo, digamos, y eso además quedaba muy bien en todas partes, ¿no? Luego decir, bueno, sí, esto puede suceder, este paisaje efímero puede acontecer en tal otro lugar, o extenderse más hacia ponerle en este caso concretamente, hacia unir, digamos, en el caso de nuestra propuesta, unir con la propuesta de los chicos del silo, digamos, o sea que en vez de tener el silo de techo hubiese tenido la misma nube, por decirte, y el otro que, bueno, se hubiese unificado más. Yo no creo que fuera difícil, simplemente se dio la necesidad de concretar cada una de las propuestas, pero coincido en eso sí. Hubo sí una muy buena colaboración, me refería al punto concreto de decir, bueno, en esa buena onda que se generó, en esa química tan excelente, en los grupos mismos y entre los grupos, y eso se dio en una colaboración muy genuina, de cada uno de lo que necesitara, ¿no? Que también es muy importante, porque actuar en grupo a veces no es sencillo, y en este caso se dio muy bien. No digo que haya sido menos trabajoso en un sentido, en el sentido de poner la fuerza, en el sentido de ocupar el tiempo, en el sentido, pero en ningún momento, me refiero específicamente a los grupos particulares de los chicos que trabajaron y que estuvieron trabajando, esta energía constante aún con las dificultades, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, mucha colaboración. Ayer algunos de otro equipo colaboraron en nuestro equipo para remontar, entonces, en ese sentido de la colaboración. Lo que sí, efectivamente, no hubo complementariedad en cuanto a los diseños, no hubo tanta complementariedad y se da exactamente lo que vos decís, una suma de individualidades, digamos, se puede emparentar hacia un lado y hacia otro en algunos casos, pero no
todos terminamos casi en un mismo sitio, ¿no? Con una integración que podría haberse dado, aún con las dificultades concretas, ¿no? La calle y cosas permisos que no se, cuestiones que no se permitían, o tiempos que no te alcanzaban, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí, me parece que la reflexión sobre todo es válida, más allá de la situación particular, de esta condición particular. Es válida para lo que nos pasa en la ciudad, es válida también para lo que nos pasa en las facultades, digamos, que en las contribuciones individuales de cada uno puede debe existir la predisposición hacia esa complementariedad, ¿no? Más allá de que existen, por cierto, enfoques diferentes. Ahora, en cuanto a digamos que por supuesto esto que se evidencia, es decir, lo que decía Cristian de las facultades, te van encauzando hacia otro tipo de procesos, no siempre, digamos, porque se puede trabajar, digamos, como hemos trabajado con vos y con Germán y con los grupos, incluso parte del grupo de Colapso y parte del grupo que está aquí, no solamente de la Universidad Nacional, sino también de la Universidad Católica, sí hay como la posibilidad de incluir estas experiencias concretas, ¿no? Que en el caso de acá hay chicos que concretamente han trabajado en el escenario de la realidad, pero eso en el escenario concreto de la realidad, es decir, bueno, trabajando o como proyección social o como espacios en donde uno puede hacer la experiencia. Porque yo pienso que es fantástico, porque pienso que si a mí me hubieran dicho cuando estudiaba, que estudié en la época del proceso militar, si me hubieran dicho que tenía la posibilidad de construir algo de lo que estaba pensando, hubiera sido en ese momento, y ahora sigue siendo para todos, ¿no es cierto?, fantástico. Es decir, qué divino, o sea, que tengas esa posibilidad. Sin embargo, hay como una reticencia en el sentido de que los tiempos, es decir, esto nos ayuda también a revisar cómo se estructura lo académico, ¿no es cierto?, y cuánto tiempo le da a estas experiencias y qué valor le da a estas experiencias, para que entonces sí se asuman, porque asumirlas, que depende de cada enfoque, en nuestro caso por ahí trabajamos bastante con eso, pero también tiene que haber una receptividad para que se vaya generando y se complemente, como vos bien decís, tanto así como en la ciudad, se complemente con otras miradas más, porque cada uno tiene sus enfoques, ¿no? Por lo pronto, estábamos hablando con algunos integrantes de distintos equipos, nos va a servir para hacer una pequeña revolución gracias a Colapso en el área de tesis, que queremos darle el espacio a que las tesis pueden ser escala 1 en 1, como muy bien hacen en la Escuela Talca y en otras escuelas de arquitectura, y esta idea de la investigación a partir de lo empírico, ¿no? O sea, que no es una simulación de lo real como lo estamos acostumbrados, donde realmente podemos manipularla y construir argumentos muy distintos, sino la seducción y la investigación a partir de lo empírico. La gravedad está, los materiales están, las restricciones están, la ciudad está ahí, y tiene una complejidad, por más que sea una construcción efímera, igual que lo que significa hacer un gran edificio, o proyectarlo por lo menos un gran edificio. Entonces, por lo pronto estamos entusiasmando a un equipo que van a ser conejitos de Indias, que han prometido que su tesis va a ser 1 en 1 en la ciudad de Córdoba. Marcelo, si querés agregar algo más, estamos medio como corto de tiempo, ¿querés decir algo más para...? No, sinceramente felicitarlos, en serio, digo, me parece una experiencia fantástica. Animarse a organizar una cosa de estas, plantearse el desafío, llevarlo adelante y llegar a cerrarlo así, digamos, ¿no? El trabajo es buenísimo, los tres, sinceramente lo digo, no, obviamente, hay muy buen nivel ahí, me parece una experiencia muy, muy buena. Creo que lo que me gustaría remarcar es eso, ¿no? Creo que, nada, quiero decirles, a uno le devuelve un poco el optimismo que pasen estas cosas, o sea, de que en diferentes lugares estén pasando estas cosas, en Córdoba que pase esto, en Buenos Aires hay otras cosas de estas también, en Montevideo hay gente pensando así, en Talca ustedes conocen, en Chile, en Italia, en Colombia. Quiero decir que estén pasando estas cosas dentro de la arquitectura, aunque sean pequeñas acciones,
grupos que se están organizando, que trabajan, que piensan, que convocan, que se plantean desafíos, que los llevan adelante, que a mí me parece realmente muy importante. Por eso digo que hay que hacer algo con esto, digamos, que tiene que terminar, sí, pero que hay que dejar algo también para que pueda ser tomado y sobre lo cual seguir construyendo. Me parece que lo más difícil de esto justamente es seguir construyendo, o sea, que dentro de 6 meses no sea un lindo recuerdo, sino que sea un buen recuerdo, pero que además dejó una serie de cosas que nos permite seguir construyendo sobre él, digamos, ¿no? Creo de que también en determinado momento nos alejamos totalmente de la escala 1-1. El devenir de la arquitectura fue hacia el lado del proyecto y el arquitecto solo vinculado con un tablero y con el pensamiento, y que bueno, que en este momento estamos teniendo un momento de fascinación como con la intervención cuerpo a cuerpo, que me parece muy buena, y que como todo no debe de hacernos olvidar de la complejidad que es la arquitectura y lo que significa la amplitud de escalas y de problemáticas, digamos, ¿no? Una cosa no sustituye la otra, todo es complementario y todo suma a lo que queremos, que es una disciplina en definitiva más rica y más útil. Así que nada, felicitarlos, nada más. De corazón, y saludar a los chicos de estar por ahí. Veo algunas cabezas nomás. Bueno, muchas gracias. Simplemente 2 cosas, desde el grupo, desde Colapsos, decir simplemente que esto nos parecía la mejor manera o la manera más coherente de tener un cierre que también sea una especie de construcción colectiva, un cierre donde estamos todos sentados mirando las caras y hablando hombro a hombro. La intención de esto, más allá de las conclusiones que son absolutamente valiosas, también es viralizar esta especie de trabajo colaborativo en el que se hizo tanto hincapié hoy. Y justamente, bueno, nosotros como grupo estamos absolutamente conformes con esto y seguramente con la colaboración de todos ustedes vamos a seguir a repetir cualquier tipo de estos eventos. Finalmente, decir simplemente agradecimientos al Centro Cultural España Córdoba, a Daniela Bobbio, que es la directora, a Carolina Chávez, a Tania Pérsico, a los coordinadores externos, Marcelo Danza, Germán Valenzuela y Ariel Jakubowicz, a los coordinadores locales, Cristian Glanzer, Mónica Bertolini y Marcos Rampula, que no pudo venir, al artista invitado Manuel Col, y especialmente y particularmente a los 30, 35 chicos que se sumaron para que todos podamos juntos sacar adelante esto. Muchas gracias. Ahora vamos a brindar afuera, si quieres. Ya te Vos perdés, no te podés- perdés el vos no podrías, brindis, te Marcelo. perdés el brindis. Ahora vamos, porque los estaba lindo que certificados. los chicos que opinaran y dijeran y contaran y todo eso, pero el tiempo es El tirano. tiempo es muy tirano. Es tirano el tiempo. Dijo Mirta. Bueno, no, ahora Pero- tipo pero así supongo que egreso. lo conversaremos ahí, ¿no? Chao, Marcelo. Vos ves la copa, vos ves la copa. Muchas nosotros gracias, la Marcelo, tomamos. por todo. Un A abrazo. ustedes. Chao. Chao. Un abrazo.